Así que vamos a ver un ejemplo y un poquito de esta nueva materia. Así que voy a poner aquí el ejemplo. En este caso, como les dije, me voy a tomar un g que va a tener una cierta forma. En este caso va a estar definido por partes. Y de hecho va a tener la misma forma que el f que vimos en la última clase. Que en este caso va a valer 1 si se encuentra dentro del intervalo menos 1 a 1. Y va a ser 0 en el resto. Se va a hacer 0 en el resto del intervalo, en este caso de todos los reales. Entonces va a ser 0 ahí. Y en este caso también vamos a tomar el f, al igual que en el ejemplo anterior, que vamos a intercalar las funciones. Ahora el f me lo voy a tomar igual a 0. Y en este caso esto va a ser para todo x en los reales. Entonces, nosotros teníamos en el ejemplo anterior un cierto... O sea, hacíamos unos ciertos dibujitos y encontramos unas ciertas regiones. Entonces aquí va a ser exactamente lo mismo. Entonces, como ejemplo, si nosotros tenemos aquí el espacio xt, entonces nuevamente aquí nosotros vamos a tener que dibujar distintas rectas características. Y esas rectas características vienen dadas por justamente la traslación que sufre la función g. Porque recordemos que cuando tengo mi solución u de xt, en este caso como estoy diciendo que f0 no lo considero. Pero en este caso me quedaría g distinto a 0. Y sabemos que esto va entre x menos c de t a x más c de t. Y tendría aquí mi función adentro g de eso. Entonces nosotros sabemos que la función g se va a mover entre esta recta acá y esta recta acá. O sea, bueno, esto es una recta cuando aquí lo igualo a una constante. Esto igual lo igualo aquí a una constante. Entonces, g sea el intervalo en el que voy a estar integrando, se mueve dentro de estas dos rectas. Así que nuevamente tengo que dibujarla. Y así que en este caso, de hecho, de aquí se desprende como la misma idea del ejemplo anterior. Aquí tendríamos un ejemplo. Tendríamos que g se va a estar moviendo dentro de estas funciones, de acá. Y esta de acá va a tener el mismo comportamiento que vimos antes. Entonces vamos a tener que dibujar nuevamente la recta en un sentido y la recta en el otro sentido. Y ver cómo se va a comportar justamente esta integral dentro de esas regiones. Así que aquí dibujaríamos nuevamente como nos encontramos dentro del menos 1 a 1. Tenemos que en el tiempo 0, esto se va a encontrar entre el menos 1 y el 1. Y luego, que cuando comienza a transcurrir el tiempo, este tiempo, bueno, este menos 1 y este 1 se van a ir trasladando. ¿Y se van a ir trasladando cómo? Bueno, se van a ir trasladando de acuerdo a la recta característica. Se va a tener como una cosa de este estilo. Como algo así. Este sería x menos c de t igual a menos 1. Y este sería x menos c de t igual a 1. Y por el otro lado, voy a tener la otra recta característica que van a ir en el otro sentido. Entonces voy a tener un ejemplo por acá. Una por acá. Bueno, no me queda como una recta. Ahí se me queda como una recta. Entonces una va a ir en este sentido. Y la otra va a partir desde acá. Entonces esta de aquí va a ser x más c de t igual a menos 1. Y esta va a ser x más c de t igual a 1. Así que, como estamos trabajando dentro de la misma función, solamente que en este caso tengo g en vez de f, como en el ejemplo anterior, nuevamente se van a dar las mismas regiones. Así que habrá que estudiar cómo se comporta esta integral dentro de esta región, de esta región, de esta región, de esta y así. Así que aquí vamos a tener, en este caso, 6 regiones. Así que vamos a tener una región 1, una región 2, una región 3, una región 4, una región 5 y una región 6. Así que esto va a ser más que nada ilustrativo, para volver a reforzar un poco cómo funciona esto. Porque ahí se van a dar cuenta que va a funcionar todo exactamente igual que en el ejemplo anterior. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la primera región, entonces región R1, es decir, nos encontramos dentro de esta región, en el espacio-tiempo. Entonces aquí nuevamente, cuando queramos calcular esta integral, vamos a tener que tomar un puntito, x de t. Y ahí dibujar dos rectas características. Una que es paralela a esta de acá
y otra que va a ser paralela a esta de acá. Entonces, de hecho podemos hacer aquí este dibujito más pequeño para no estar rayándolo cada rato. Entonces copiamos esto acá y lo ponemos más pequeñito. Entonces aquí nuevamente vamos a tomar, por ejemplo, vamos a poner otro color. Por ejemplo, vamos a tomar un puntito de acá, x de t, y aquí vamos a dibujar una recta característica. Entonces aquí voy a tener x menos c de t y x más c de t. Y aquí nuevamente hay que estudiar cómo se comporta esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces esta parte de acá va a ser este puntito. Y sabemos que se va a encontrar entre menos 1 y 1. Así que sabemos que entre menos 1 y 1 la función vale justamente 1. Sabemos que nos encontramos en este intervalo acá. Porque de hecho, recordemos que, como ejemplo, la función g de x más c de t simplemente no cambia el valor, sino que cambia el intervalo en el que justamente vale 1. Entonces sabemos que solo cambia aquí el intervalo. Y esto va a ser mayor a 1. Así que sabemos que, por ejemplo, este puntito de acá se encuentra entre menos 1 y 1. Así que tiene que valer 1 la función f. Y por otro lado, de hecho, bueno, en este caso, si se fijan, la solución u que nosotros queremos obtener en esta región viene dada solamente por la integral de esa función. Así que nos está diciendo que la integral va a valer dentro de este puntito a este puntito de acá. Y en este caso sería desde este puntito hasta este puntito. Así que simplemente tenemos que calcular cómo se comporta la función f en toda esta parte de acá. De hecho, la integral se va a encontrar en este intervalo. Y no vamos a tener ningún problema en este caso con ponerle el valor 1 a la función. Porque justamente, como les dije, este se mueve entre el menos 1 y 1. Y además, este también se va a mover entre el menos 1 y el 1. Así que, dentro de todos estos puntitos, el g siempre va a valer 1. Justamente por cómo se comportan en estos dos puntos de acá. Así que, de hecho podemos escribir aquí como x más c de t se encuentra entre menos 1 y 1. Y además el x menos c de t también se encuentra entre 1 y menos 1. Vamos a decir que justamente la integral x más c de t, bueno, x menos c de t, y x más c de t de g de s, justamente siempre va a valer 1. Así que simplemente esto va a ser la integral, de hecho creámosla aquí abajito, la integral de x menos c de t a x más c de t, un 1 acá, de eso. Así que esto es fácil de integrar y nos quedaría x más c de t menos x más c de t. Así que se nos van estos de acá y nos quedaría 2c de t. Bueno, aquí de hecho algo que me faltó un detallito. Esta solución en el método de Lambert, recordemos que esa integral viene de aquí multiplicada por un 1 partido en 12. Así que esto nos quiere decir que u de x de t va a ser igual a 12 de t partido en 12. Así que se nos va esa parte de ahí y simplemente nos queda t. Así que esto quiere decir que dentro de esta región, u de x de t vale t. Simplemente eso, en esta región. Esa es la solución general dentro de ese sector. Así que, por lo tanto, u de x de t es igual a t para todo x, t dentro de la región R1. Aquí R1 será, como les dije, será la misma definición del ejemplo anterior. Por eso no la especifico como un conjunto. O sea, no especifico cuáles son las condiciones que cumple justamente este R1. Porque es la misma que definí por acá la clase anterior. Esta de acá. Este mismo conjuntito ahí. Entonces siempre cuando estemos estudiando G, vamos a tener que hacer esto mismo. También vamos a tener que, por ejemplo, tomar otro puntito acá, que de hecho ahora lo vamos a hacer, y estudiar el intervalo de integración acá. Y ahí nos vamos a dar cuenta que van a haber una cierta sutileza con las integrales. Entonces ahora veamos la segunda región. Entonces vamos a ir a la otra página.
Entonces, en la segunda región, R2. Vamos aquí a pegar de nuevo el gráfico. Vamos a checarlo un poquito. Entonces ahora nuevamente tenemos que hacer otro puntito acá. Tomemos cualquier punto dentro de la región R2. Un X de T. Entonces nos quedaría algo así. X menos C de T. Y X más C de T. Entonces fíjense. El intervalo de integración para G es este de acá. Pero fíjense que en esta parte de acá, de hecho, bueno, en todos estos puntitos acá, no hay ningún problema con que G valga 1. Porque sabemos que, por ejemplo, este puntito de acá siempre se encuentra entre 1 y menos 1. Por ejemplo, este otro puntito de acá igual se encuentra entre 1 y menos 1. Y así. Cualquiera de estos puntitos siempre se encuentra entre 1 y menos 1. Así que en esta parte de acá, G vale 1. Pero, por ejemplo, si tomamos cualquiera de estos puntitos del intervalo, siempre va a valer 0. Porque, por ejemplo, si tomamos este puntito de acá, esto va a ser mayor que 1. Y así nos encontramos, voy a ir un poquito para atrás, nos encontramos en esta región de acá. Nos encontramos cuando se encuentra sobre el 1. Y de hecho, bueno, cualquiera de estos puntitos hasta llegar acá. Entonces, en todo este sector de acá, G vale 0. Y en toda esta parte de acá, G vale 1. Entonces, siempre, cuando ustedes hagan un ejercicio como este, tienen que analizar cada uno de estos puntitos. Por ejemplo, toma este puntito y ver si es mayor que 1 o se encuentra en el intervalo donde justamente es distinto de 0. Toma este otro puntito y así. Entonces uno se puede dar cuenta al tiro que toda esta parte de acá siempre el G va a valer 0. Y aquí no. Aquí siempre va a valer 1. Entonces, pongamos aquí, podemos apreciar. Que X menos C de T se encuentra entre menos 1 y 1. Y el X más C de T es mayor a 1. Y de hecho, y como dije, todos estos puntos acá son mayores que 1. Así que esto nos dice que la integral X menos C de T más X más C de T de G de S, como esto es una integral, y por eso que aquí yo hablo de todos estos puntitos acá, porque justamente estamos hablando de una integral. Entonces la integral evalúa la función G dentro de todos estos puntitos. Entonces va viendo, la integral va viendo cómo se va cuál va siendo el valor de la función G. Así que esto nos dice que la integral queda como una función que va, o sea, como la integral queda como en el intervalo de integración, como algo que va desde acá hasta acá. Porque en el resto G vale 0. Entonces aquí de hecho podemos separarlo. Como X menos C de T hasta 1, G de S. Y lo separamos en otra integral que va desde el 1 hasta el X más C de T. Entonces toda esta parte de acá sabemos que G siempre vale 0. Y toda esta parte de acá G vale 1. Así que esto nos quedaría como X menos C de T 1 de S. Bueno, y esta parte es súper fácil de integrarla. Aquí nos quedaría 1 menos X más C de T. Así que la solución dentro de ese sector va a ser 1 menos X más C de T dividido en 2C. Así que esta sería la solución en la segunda región. Esto sería para todo. Esto sería para todo X, T dentro de la región 2. Entonces ahí uno se va fijando que existe un cierto patrón. Como que siempre habrá que estudiar cómo se comportan los intervalos de integración dentro de esas regiones. Entonces esta va a ser la segunda solución. Pongamos aquí rayado. Y va a ser exactamente lo mismo para R3 o R4, R5 y así. De hecho, por ejemplo, probemos R4. Porque R3 va a ser análogo o va a ser muy similar al caso de R2. De hecho, va a dar casi la misma solución. Entonces, de hecho, le voy a escribir aquí como la solución, por si quieren hacerlo, como ejercicio. El U vale X más C de T más 1 partido en 2C cuando nos encontramos en la región 3. Ahí se van a dar cuenta que el procedimiento va a ser análogo a este de acá. Y va a ocurrir algo similar también en R4.
Entonces, por ejemplo, en R4 vamos a tener lo siguiente. Bueno, aquí nuevamente pego esta parte de acá. Y aquí tomamos, por ejemplo, cualquier puntito dentro de la región R4. Entonces, por ejemplo, me tomo este de acá, X de T. Y aquí nuevamente hago la recta característica. O sea, aquí tengo X menos C de T. Y aquí tengo X más C de T. Así que el intervalo de integración va a ser toda esta parte de acá. Y aquí nuevamente nos damos cuenta de que toda esta parte de acá debería ser G igual a 0. Esta parte de acá igual debería ser G igual a 0. O sea, G igual a 0. Y esta parte de acá sería G igual a 1. Por cómo está definida justamente la función G. Entonces, la integral nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, la integral de x menos c de t a x más c de t de g de s se puede dividir desde este puntito a este puntito. Si no quería x c de t menos 1 g de s. Después desde el menos 1 hasta el 1. Es decir, del menos 1 al 1 g de s. Y luego desde el 1 hasta el x más c de t. Entonces desde el 1 hasta el x más c de t. G de s de s. Entonces, como les dije, cualquiera de estos puntitos de acá siempre van a ser menores que 1. Así que se va a encontrar en la región en que g vale 0. Y cualquiera de estos puntitos de acá, esto se encuentra mayor que 1. Así que nuevamente g vale 0. Solo aquí vale 1. Entonces este de acá se me va a hacer 0, esta parte de acá se me va a hacer 0. Entonces aquí g vale 0, aquí g vale 0. Y solo aquí vale 1. Así que aquí me quedaría la integral de menos 1 a 1 de s. Y eso obviamente es súper fácil de calcular. Aquí nos quedaría 2. Así que u de x de t va a valer 2 partido en 2c. Que en este caso sería 1 partido en c. Y esto para todo x en la región x y t en la región R4. Y va a ser exactamente lo mismo para la región 5 y para la región 6. En este caso para la región 5 y 6 la función u de x de t va a valer 0. Entonces ahí nuevamente usted, de hecho lo baja como ejercicio por si quieren hacerlo. Aquí toman cualquier punto y se van a dar cuenta que siempre es 0 y lo mismo acá. Cualquier punto siempre va a ser 0. Entonces vamos a ir a la otra página para escribir esa parte ahí. Entonces, en el caso de R5 y R6, la solución u de x de t es igual a 0. Siempre va a ser así. Y justamente hay que calcular la integral y ahí se vamos a dar cuenta que g vale 0, entonces la integral tiene que ser 0. Así que ahí uno se puede dar cuenta que el comportamiento es muy similar o prácticamente igual al ejemplo que vimos antes, solamente que hay que preocuparse ahora del intervalo de integración, más que en otra cosa. Y ahí ver cómo calcular la integral. Pero generalmente son integrales como relativamente sencillas. Ya, ahora que hemos visto este ejemplo en el método de D'Alembert, recordemos que esto es para soluciones de la ecuación de la onda donde x se encuentra definido dentro de todos los reales. No se encuentra definido, por ejemplo, como vimos al principio de ecuación de la onda, donde solo teníamos en una cierta región de 0 a L, sino que nos encontramos dentro de todos los reales. Y se puede hacer algo similar, pero para una semi-recta. Es decir, por ejemplo, nos tomamos, en vez de considerarse todos los reales, es decir, como una onda que se mueve dentro de todo el espacio, se puede considerar, por ejemplo, una cuerda que se encuentra atada, por ejemplo, una pared, y ahí tenemos solamente este sector de acá. Entonces, bueno, de aquí está el infinito. Entonces la onda se va a mover, por ejemplo, desde acá, se va a reflejar en la pared y se va a ir por abajo. Uno puede hacer cosas como esa, pero no le voy a dar tanta importancia porque estamos viendo la parte primero de estudiar EDP que se encuentre dentro de toda la región. Y eso lo vamos a hacer con la transformación de Fourier. Entonces, de hecho, vamos a poder estudiar con la transformación de Fourier soluciones de EDP, por ejemplo, la ecuación del calor, donde también tengo una barra infinita, o un cierto sector que quiero estudiar a la temperatura que también es infinito. Y después, si nos queda tiempo, podríamos ver quizá en otra clase el tema de semi-rectas, es decir, como lo que dibujé recién. Por ejemplo, solo tengo
una parte aquí atada y después tengo esta parte, no sé, por la parte positiva sea infinito y aquí sería un ejemplo cero. Entonces sería como la semi-recta o semi-cuerda o una semi-barra. Y ese tipo de soluciones que la podemos ver con el método de D'Alembert o la transformación de Fourier, lo vamos a ver quizás más adelante si no queda tiempo. Pero me interesa al menos ahora ver las soluciones dentro de todo el espacio. Y eso ahora lo vamos a hacer con la transformación de Fourier para, por ejemplo, la ecuación del calor. Os vamos a ver de hecho otra EDP que también nos permite, que la transformación de Fourier también nos permite solucionar. Entonces, ahora voy a presentar justamente esa nueva materia, la transformación de Fourier. Así que definamos. Entonces, aquí título, transformación de Fourier. Transformación de Fourier aquí. Entonces, para poder hablar de transformación de Fourier, primero voy a hacer una pequeña introducción sobre un tipo de función bien especial, que se llama las funciones de decrecimiento rápido. Y que justamente el espacio de cualquier función que sea de decrecimiento rápido, ahí vamos a estudiar la transformación de Fourier. Y luego, de hecho, vamos a poder expandir esto a regiones que sean un poco más libres, no sé, pues como el espacio L1 de la función integrable, o el espacio L2, cosas de ese estilo. Pero en principio vamos a partir con un cierto espacio de funciones que se llaman las funciones de decrecimiento rápido. Entonces definámosla y veamos cómo se comporta justamente la transformación de Fourier, que también vamos a definir. Vamos a ver cómo se comporta en ese espacio, que de hecho se comporta súper bien. Por eso vamos a partir en ese espacio y ahí después uno empieza a generalizarlo. Entonces, de hecho aquí podemos poner como ejemplo funciones de crecimiento rápido. Entonces, sea una función que va a tener valores en los reales. Esto es una función bien general. Una función cualquiera f que va a estar definida dentro de los reales y que puede tener valor incluso complejo. Entonces, esta va a ser una función de decrecimiento rápido si, bueno, la primera condición es que sea infinitamente diferenciable, es decir, la derivo muchas veces y sigue siendo diferenciable. Por ejemplo, no sé, pues la derivo 10 veces y esa nueva función que obtengo a la vez la derivada 10 veces es una función diferenciable, una función que cumple justamente la definición de diferenciabilidad. Entonces, es de crecimiento rápido si es infinitamente diferenciable y si cumple un cierto límite, que de hecho este límite le va a dar el nombre de crecimiento rápido. Entonces voy a tener un cierto límite donde me tomo un x, ya sea positivo o negativo, lo hago tender a infinito, de la siguiente función. Entonces aquí voy a tener x de m y voy a tener también una derivada de orden n sobre la función f. Entonces, este límite de acá se me va a hacer 0. Y se me va a hacer 0 para cualquier n y m que me tome, donde n y m van a ser en este caso enteros. Pero en este caso me voy a tomar enteros positivos. Entonces van a ser n y m mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una cierta función y yo la derivo y veo cómo se comporta en los extremos de mi recta real, es decir, cuando el x hace infinito o menos infinito, en cualquiera de los dos extremos, veo cómo se comporta a la derivada de esa función y veo que se hace 0. O no sé, pues la aplico la segunda derivada y nuevamente veo que se hace 0. Y así. Como que son funciones que, si uno las dibujara, por ejemplo, tienen aquí un comportamiento, pero en los extremos ya se hacen 0. Y va a ocurrir exactamente lo mismo con la derivada. No sé, pues si saco la derivada de esto, sería, no sé, pongamos una cosa así. Pero el extremo siempre se me va a ir como a 0. Tiende a 0 esta cosa. Entonces estas van a ser como las funciones de crecimiento rápido. Y además si le multiplico, por ejemplo, un cierto x, también va a ser de crecimiento rápido. De hecho, aquí después vamos a ver que esto se puede generalizar a un polinomio. Entonces,
vamos a tomar un cierto conjunto donde tengamos puras funciones que cumplen esta propiedad. Entonces el conjunto de estas funciones se denotará por SDR y lo llamaremos el espacio de Schwartz. Entonces van a ser todas las funciones. Bueno, SDR va a estar definido como todas las funciones, que en este caso van a ser de clase C infinito. Es decir, la puedo iterar muchas veces y va a ser diferenciable. Y de hecho, en este caso, como algo de C infinito, estoy hablando un poco más que diferenciable. Tú puedes decir que incluso las funciones, si la derivo infinitas veces, va a seguir siendo continua. Dentro de todo lo real. Entonces, van a ser todo este tipo de funciones tales que, de hecho aquí se puede escribir de una forma un poco más formal. Voy a tener una cierta norma, que voy a llamar la norma Mn, y va a estar definida como el supremo de x de m, de n, bueno, de x, de n, f de x. Aquí cierro el valor absoluto y aquí me tomo el supremo de cualquier r que se encuentre en los reales. Y este supremo va a ser finito. De hecho, uno puede demostrar que esta parte de acá va a ser como análoga a esta parte de acá. Pero a nosotros no nos va a interesar tanto. De hecho, aquí simplemente les presento esta parte de acá, pero después no vamos a estar trabajando tanto con esta definición. Simplemente se la presento porque justamente en este espacio vamos a estar trabajando. Entonces, este va a ser el espacio de Schwartz. Y sobre este espacio vamos a partir definiendo la transformación de Fourier. Pero primero veamos como un pequeño ejemplo de una función de crecimiento rápido, que de hecho es la clásica función del exponencial elevado a menos x cuadrado. Entonces, ejemplo, una función de crecimiento rápido puede ser esa función, que de hecho también se le llama la función como gaussiana, que de hecho se suele ocupar mucho en muchos lados. Sobre todo en probabilidad se suele ocupar mucho esta función, bueno, más otros términos que aparecen por acá, pero en general es esta función. Y de hecho esta tiene como un comportamiento como de campana, pues eso se llama como la campana de Gauss. Entonces si uno, por ejemplo, la graficara, sería como una cosa como que en el menos infinito se hace como 0 y después como por acá tiene un comportamiento como campana y después como que se vuelve a ser 0 para el más infinito. Como que tiene un comportamiento como de ese estilo. Y resulta que nosotros si vamos derivando esta función a cada rato, nos vamos a encontrar siempre con el exponencial de menos x al cuadrado. Y 1x por x se van a estar multiplicando. Entonces, como ejemplo, si yo derivo esto con respecto a x, me queda aquí menos 2x menos x cuadrado. Así que nuevamente si hago, como ejemplo, aquí tender el x o el menos x a infinito, esta parte de acá se me va a hacer 0. ¿Y por qué se me va a hacer 0? Justamente por el exponencial. Porque el exponencial siempre se hace 0 más rápido que el crecimiento de x. Porque claro, uno puede decir, bueno, x está aumentando, pero justamente el exponencial va disminuyendo. Y el exponencial disminuye mucho más rápido que cualquier grado de polinomio que se encuentra aquí al lado izquierdo. Entonces, toda esta parte de acá se hace 0. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, para la segunda derivada. La segunda derivada en este caso sería menos 2x cuadrado del exponencial de menos x cuadrado menos 2 y el exponencial de x cuadrado. Entonces, nuevamente, todo el rato con cada derivada va acompañando aquí este exponencial. Entonces, si hacemos tender el x a infinito o a menos infinito, justamente esta parte de acá se va a ir a 0 mucho más rápido que esta parte de acá. Entonces, nuevamente vamos a tener algo de ese estilo. Y ahí, de hecho, esto lo podemos hacer infinitas veces. Y siempre nos vamos a encontrar que en los extremos de la recta real, esta función se hace 0. Siempre, 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 siempre. Entonces, este es un clásico ejemplo de función de crecimiento rápido. Y vamos a ir a la otra página. Vamos a ver unas pequeñas observaciones. Porque de hecho, nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, esta parte de acá, este exponencial sería, por ejemplo, toda esta parte de acá.
Pero claro, si uno la deriva, obtendría nuevamente toda esta parte de acá, sería como ejemplo toda esta parte de acá. Y esta parte de acá sería como ejemplo esta parte de acá. Pero aquí yo la definición se la hice simplemente para un x de m. Pero la observación que voy a hacer es que aquí se puede generalizar esto a un polinomio. De hecho, por ejemplo, aquí ya tengo un polinomio. Porque yo aquí puedo factorizar, como ejemplo, por el exponencial. Y me quedaría, bueno, el exponencial lo coloco acá. Y adentro me quedaría menos 2x al cuadrado menos 2. Entonces aquí ya tengo un polinomio de grado 2. Y aún así, si aplico el x haciéndolo tender a infinito, nuevamente todas las cosas acá se hace cero. Así que a pesar que tengo un polinomio, sigue siendo una función de crecimiento rápido. Así que creamos eso en la otra página. Entonces, observación. Por un poquito esto más grande. Ahí sí. Entonces las funciones. Por ejemplo, aquí tengo un cierto polinomio de grado m de x. Y tengo aquí las derivadas. También se encuentran en el espacio de Schwarz, SDR. Para todo m y n naturales mayor o igual a 0. O sea, entero mayor o igual a 0. Donde este polinomio es justamente un polinomio. Entonces tengo ejemplo a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x al cuadrado y así. Hasta el n. A sub n. Bueno, en este caso hasta el m, a de m y x de m. Donde los coeficientes del polinomio obviamente vamos a tomarlos como reales. Bueno, digo obviamente no es tan obvio, pero en este caso lo vamos a tomar como reales. Entonces, como digo en esta observación... ¿qué pasó? Se cayó. Se había salido la aplicación. Ahí sí. No sé qué pasó con la aplicación, pero se había salido. Entonces lo que está diciendo es que justamente de esta observación podemos generalizar un poquito la clase de funciones que se encuentran en el espacio de Schwarz. No solamente son funciones que tienen un x a la m multiplicado, sino que puedo tener un polinomio de grado m multiplicado en la función. Y otra observación que puedo hacer, como aquí observación 2, es que la función f, como dije delante con el ejemplo, tiende a cero mucho más rápido que el polinomio que está multiplicado al lado. Entonces, como ejemplo, esta función de acá tiende a cero mucho más rápido que el polinomio que se encuentra acá. De hecho, eso es como la característica que tienen las funciones de crecimiento rápido. Entonces, esto nos dice que las derivadas de f de x se van mucho más rápido a cero que el polinomio p de m de x. Y eso siempre pasa con las funciones de crecimiento rápido. Entonces, ahora le voy a presentar una pequeña proposición que nos dice que si las funciones se encuentran dentro de este espacio, es decir, tienen este comportamiento, entonces necesariamente, si yo calculo sus integrales van a ser finitas. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo de que si son del espacio de Schwarz, entonces también se van a encontrar en el espacio de L1. Eso como sería otra forma de decirlo. Entonces, proposición. Entonces, si, por ejemplo, sean f y g dos funciones cualquiera que se encuentren dentro de este espacio, entonces se puede demostrar que f, bueno, que no solo f y g se encuentran dentro del espacio L1.
Recordemos que el espacio L1, bueno, son todas las funciones. Pongamos aquí h. Que en este caso estamos generalizando un poco este concepto, así que le vamos a decir que son funciones que tienen valores complejos. De hecho, ahí después se van a dar cuenta porque hablo de valores complejos, cuando define justamente la transformación de Fourier. Entonces son todas las funciones que, si yo le calculo su integral dentro de todos los reales, es decir, de menos infinito hasta infinito, el módulo de esa función, esta función h, es finito. Así que en otra palabra estoy diciendo, como dije recién, que si están en el espacio Schwarz, entonces si yo calculo su integral dentro de todos los reales, siempre va a ser finita. No va a diverger en ningún momento. Y además, dentro de la misma proposición vamos a decir que las funciones que se obtienen o sea, por ejemplo, estas funciones de acá, que yo le puse en este límite, esta parte de acá, también se van a encontrar dentro del L1. Es decir, si yo aplico la derivada y le multiplico aquí algún polinomio, esta nueva función que yo obtengo, también si calculo su integral dentro de todos los reales, también va a ser finita. Su integral. En otra palabra estoy diciendo que se encuentra en L1. Entonces, vamos a decir que justamente esta nueva función, de hecho pongámoslo así nomás, también se encuentra dentro de L1. Esto va a ser para todo n y m mayor o igual a 0. Entonces, de hecho, le estoy presentando esta proposición porque después más adelante vamos a generalizar un poquito cuando veamos ciertos ejemplos, ciertos ejercicios. Vamos a trabajar con funciones que no necesariamente van a ser de crecimiento rápido. O sea, no necesariamente se van a encontrar dentro del espacio de Schwarz, pero sí van a cumplir una que otra condición. Como ejemplo, si esas funciones puede que sean integrables, es decir, van a ser a encontrar dentro del E1, o quizás simplemente van a ser funciones suaves, es decir, por ejemplo, hasta su primera derivada va a ser diferencial y cosas de ese estilo. O sea, como que le vamos a ir quitando algunas condiciones para generalizar el tema de la transformación de Fourier y así calcular la transformación de Fourier para cualquier tipo de función. Al menos funciones que se comporten relativamente bien para lo que a nosotros nos interesa. Entonces, en base a esto vamos a definir la transformación de Fourier. Así que, definición. Definición. Va a ser de la transformación de Fourier. Entonces, como les dije, vamos a partir con una función en el espacio de Schwarz. Entonces, sea una función f, se define la transformada de Fourier. La transformada de Fourier de f por... En este caso vamos a escribirla de la... Bueno, de hecho vamos a estar ocupando quizás dos notaciones para la transformación de Fourier de una función f. Una va a ser ocupar la misma notación f, pero le vamos a poner como ejemplo un gorrito encima. Y además de ese gorrito, la transformada ya no va a depender como ejemplo de una variable x, que puede tener la función en un inicio, sino que ahora va a tener otra variable, que vamos a llamarle k. Entonces, esta nueva función, que va a ser mi transformada de Fourier de la función f, va a ser igual a una cierta constante aquí, 1 partido en la raíz de 2pi, y una integral. Y una integral que se va a encontrar dentro de todos los reales. Y dentro de esa integral se va a encontrar la función f y una exponencial. En este caso va a ser un exponencial complejo. Entonces aquí vamos a poner menos i k x de x. Entonces esta va a ser la transformación de Fourier de mi función f. Va a ser una integral. Entonces esta integral va a ser con respecto a x. De esta forma va a perder la dependencia de x, esta función, y va a quedar con otra dependencia, en este caso de k. De hecho, por eso aquí le puse como k. Y yo también les dije que íbamos a ocupar probablemente dos anotaciones. Una iba a ser esta de acá. Y la otra va a ser que vamos a tener una función f mayúscula, que en este caso va a ser la transformada. Y va a tomar una cierta función f. Y esta nueva transformada va a tener variable k. Entonces,
Esta otra anotación como que me sirve para ver que la transformada como que toma funciones como, entre comillas, como variable. Es decir, como, porque usualmente una función lo que hace, no sé, pues toma un valor, un cierto numerito, no sé, y me entrega otro numerito. Entonces tomo un x y el x en este caso sería un numerito y me entrega otro x, que sería el f de x. La transformación de Fourier toma funciones. Entonces, por ejemplo, esta transformada va a tomar dentro del espacio de Schwarz, va a tomar una función f y dentro del mismo espacio de Schwarz me va a arrojar otra función. Entonces la función f me va a arrojar aquí otra función, que al evaluarla me va a dar justamente esta función con un gorrito. Entonces, de hecho podemos escribir esto acá. La transformada toma funciones y me entrega otra función. Es decir, tengo f y me tomo una cierta función dentro de este espacio y arrojo otra función. Entonces, como le dije aquí, tomo un cierto f y me entrega aquí otra función. Con una cierta, cuando le evalúe esta función, lo va a evaluar en un cierto k. Y esto va a ser justamente f de gorro. Entonces, vuelvo a recargar. Tomo una función y me entrega otra función. Entonces, tomo una función que dependía de x, pongamos que dependía de x, y me entrega ahora otra función que depende de k, depende de otra variable. Esto siempre lo hace la transformación de Fourier. Tampoco no voy a especificar mucho más que esto, porque usualmente estructuras matemáticas que hacen esto, que toman funciones y me entregan otras funciones, son cosas que ustedes van a ver más adelante en otros cursos, especialmente cuando estén viendo análisis funcional. Ahí en análisis funcional van a ver cómo hay funciones que toman cosas en espacio de funciones y me entregan otras funciones. Y esos, usualmente ese tipo de estructuras matemáticas, como en la transformación de Fourier, se le van a llamar operadores. Entonces ustedes van a ver lo que son los operadores lineales y todas esas cosas, que van a tener como un comportamiento similar a las matrices, pero no solamente en espacios vectoriales de dimensión finita, sino que en espacios vectoriales de dimensión infinita, como los espacios de funciones. Los espacios de funciones tienen dimensión infinita. Entonces, ahí por eso no especifico tanto, porque eso después ustedes lo van a ver más adelante en otro curso. Entonces no es necesario especificarlo tanto ahora. A nosotros nos interesa trabajar con esta estructura y solucionar ciertas EDP, para que puedan abordarla y obtener las soluciones que uno quiere. Entonces, eso con respecto a la transformación de Fourier. Y en base a esto, también puedo definir la transformación inversa, es decir, la que hace el trabajo inverso. Tomo una función de acá y me entrega nuevamente la función f. Entonces esa va a ser la transformación inversa de Fourier. Entonces, pongamos aquí un puntito. Entonces, además, definimos la transformada inversa de Fourier. De hecho, bueno, no me va a alcanzar aquí. Vamos a anotarla en la otra página. Entonces, definimos la transformación inversa como, en este caso, va a ser una integral. De hecho, va a ser muy similar a la anterior. Desde menos infinito hasta infinito. En este caso, la integral adentro va a tener la función con un gorrito y que va a depender de la variable k. Y en vez de tener multiplicado un exponencial con el signo negativo, de hecho, fíjense que aquí tiene el signo negativo, va a tener un signo positivo. Y eso es lo único que cambia, no cambia nada más. Entonces aquí va a tener i kx. Y esta integral no va a ser una integral para x, sino que va a ser una integral para la variable k. Entonces, justamente ahora comienzo a integrar con respecto a k. Y lo que me está sobrando en este caso sería x. Y por eso que ahora la función depende de x. Y otra forma de escribirlo sería aquí como f a la inversa. Por eso le pongo un menos 1. Entonces simplemente anotación. Sería la inversa de esta función gorrito. Es decir, tomo esta función gorrito y me entrega justamente una nueva función que depende de x. Entonces hace el trabajo inverso. De hecho, uno puede demostrar de que justamente la transformación de Fourier es una función biyectiva.
Y no solo biyectiva, sino que lineal. Entonces se comporta como un isomorfismo, se comporta de una forma biyectiva, así que tiene una inversa. Ese se comporta muy bien dentro de este espacio de Schwarz. Quizá no se comporta tan bien dentro de otros espacios más generales que vamos a ver, pero al menos dentro de este espacio funciona bien. Y dentro de los ejemplos y los ejercicios que vamos a estar usualmente trabajando, también se va a comportar bien. Así que usualmente ahí vamos a ver cuáles son las condiciones para que justamente tenga un buen comportamiento, pero se pueden encontrar obviamente ejemplos que quizás van a escapar un poco de este curso, pero se pueden encontrar ejemplos donde la transformación de Fourier no funciona tan bien dentro de otros espacios mucho más generales. Entonces, esto con respecto a la transformación inversa. Entonces, para terminar, veamos un pequeño ejemplito de cómo funciona esta transformación. Entonces, ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo la misma función del exponencial de menos x cuadrado. De hecho, aquí pongámosle un cierto numerito. Que es conveniente poner este numerito porque usualmente pues, quizás nos vamos a encontrar con otras funciones donde aquí, no sé, hay un 3 o aquí, no sé, está partido en 4, qué sé yo. Entonces simplemente le ponemos nada de forma más general y simplemente pues reemplazamos aquí el numerito que nosotros queremos. Porque de hecho, con esta transformación nosotros vamos a tener una cierta como tabla de transformaciones de Fourier. Por ejemplo, no sé, pues la función seno tiene su transformación de Fourier, la transformación coseno tiene y así. Muchas funciones tienen su transformación de Fourier. Obviamente en un principio tenemos que calcularla, tenemos que aprender a... Y probablemente quizá en la última tarea que les voy a dar, que va a ser de transformación de Fourier, le voy a dar que calculen una cierta transformada para que ustedes vayan como practicando. Entonces, voy a poner esto un poquito más abajo. Y vamos a calcular ahora la transformación de esta función. Así que el f de gorro de esta función debería ser 1 partido en 2pi de la integral de menos infinito a más infinito de, en este caso sería menos a x cuadrado menos i kx de x. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño truco y esto lo vamos a expresar como un binomio. Así que esta parte de acá le vamos a agregar, poner aquí, de hecho vamos a tomar esta parte de acá, menos i kx. Entonces para completar el binomio le vamos a agregar un k, o sea, un k al cuadrado partido en 4a menos k cuadrado partido en 4a. Entonces con esto vamos a completar el binomio y de ahí después vamos a hacer un cambio de variable. Entonces aquí nos quedaría, haciendo toda esta parte de acá, nos quedaría como menos raíz de a x más i k partido en 2a. Y esto, todo esto al cuadrado. De x, y ahí me va a sobrar, cuando justamente aquí completo el binomio, me va a sobrar un exponencial. En este caso, el exponencial que me va a sobrar va a ser menos k al cuadrado partido en 4. Bueno, 4a. Entonces vamos a hacer un cierto cambio de variable. Entonces esta parte de acá le vamos a llamar de otra forma. Llamémosle z. Entonces nos va a quedar 1 partido en 2pi de menos infinito a infinito del exponencial de menos z cuadrado. De hecho aquí hagamos un pequeño paréntesis. Como le estoy diciendo que z es igual a raíz de ax más i k 2a, el de z va a ser raíz de a de x. Así que el de x va a ser igual a dz partido en raíz de a. Entonces de esta forma aquí nos quedaría una raíz de a adicional cuando yo reemplace aquí el z. Entonces aquí la raíz de a la vamos a poner aquí afuera. Entonces nos quedaría 2pi a. Entonces, fíjense que este z es un número complejo, no es un número real. Entonces aquí tengo la integral de un número complejo. Y de hecho, resolver esta integral es un poco más complejo porque hay que ocupar ciertas herramientas de análisis complejo. Entonces, aquí no voy a especificarlo, simplemente voy a dar la propiedad.
Porque para esto habría que ocupar, habría que ver las singularidades de esta integral y hay que ocupar, como dije, alguna herramienta. Que de hecho se puede hacer con el teorema del residuo y cosas que se ven en cálculo 4. Con Lauren, no sé, parece que se puede hacer con Lauren, pero no... O sea, sé que se puede hacer, de hecho, este ejercicio lo había hecho creo con el teorema del residuo. Pero se puede ocupar como cosas como de ese estilo, como con singularidades. Aún no pasa... Claro, de hecho, por eso no quiero especificar mucho con esta integral. Simplemente le voy a dar la propiedad, porque sí, puede que alguno no haya visto ese tipo de cosas en el análisis complejo. Pero son súper útiles, en todo caso. Y haciendo ese cálculo podemos llegar a que esto vale exactamente lo mismo que la integral si esto fuera variable real. Que de hecho es la que le di en la PEP, que era raíz de pi. Entonces, ocupando la herramienta de análisis complejo, uno se va a dar cuenta que esta cosa acá tiene el mismo valor. Pero claro, la sutileza está en que el cálculo es distinto. Hay que hacer un cálculo un poquito más sofisticado, por decirlo de alguna forma. Entonces, pongamos aquí propiedad. Si z es un número complejo, entonces esta integral de acá, dentro de todos los reales, donde, bueno, o sea, igual hay que tener un poquito de cuidado aquí. Pongamos aquí menos infinito, no infinito. Hay que tener un poquito de cuidado con decir que esto se encuentra simplemente en todos los reales, por el tema de que estos son complejos. Pero en este caso uno puede decir esto. Bueno, como dije, no quiero especificar mucho, pero esta integral, como les dije, vale raíz de pi. Entonces, aquí demostración. Pongamos aquí variable compleja. O pongamos cálculo 4. Variable compleja. O sea, como dije, es algo que se puede calcular con herramientas que uno aprende en ese curso. Entonces, simplemente lo aplicamos y aquí nos quedaría simplemente raíz de pi. Así que, de esta forma, la transformación de Fourier de esta función f va a ser raíz de pi partido en 2pi a. Bueno, y aquí la exponencial que me faltó. Esta exponencial de acá. Pongámoslo aquí. Sería menos k cuadrado partido en 4a. Entonces aquí me quedaría menos k cuadrado partido en 4a. Aquí podemos sacarlo este pi de acá con este pi de acá. Y nos quedaría que la transformada en este caso va a ser el exponencial de menos k cuadrado partido en 4a de raíz de 2a. Así que esta va a ser justamente, de hecho pongamos aquí un poquito más abajo, la transformación de Fourier de esta exponencial. Entonces fíjense que ahora partí con esta función que depende de x a esta nueva función que ahora depende de k. Entonces cada nueva sería la variable dentro de este nuevo espacio. Porque recordemos que, como le dije, la función f parte en un espacio de Schwarz y termina en otro. Entonces al terminar en otro significa que la nueva función que obtengo va a tener otra variable. Entonces pasa de una variable a otra variable. Y de una función a otra función. Eso sería, como ejemplo, un ejemplo de la transformación de Fourier. Usualmente, probablemente los ejercicios que les voy a dar no van a tener que ocupar herramientas del análisis complejo. De hecho, usualmente lo que sí requieran de cálculo de análisis complejo, yo simplemente les voy a dar esos valores. Pero lo que no, lo que que sean integrales que se puedan calcular con la herramienta que nosotros ya conocemos de integrales, ese tipo de ejercicios sí los vamos a poder hacer. Agradecida con no usar cálculo 4. Claro, sí, porque de hecho es un curso como paralelo a ADP, pero claro, con todo esto de la pandemia puede que hayan como herramientas que aún no se han podido ver por un tema de tiempo. Entonces, de hecho, ahí, como les dije, les voy a pasar una cierta tabla con transformadas de Fourier. Es lo mismo que un ejemplo con transformación de Laplace, que también se suele tener como una cierta tablita de funciones. Pero la idea es que ustedes vayan... bueno, yo les voy a dar como ejemplo de ejercicio para que ustedes puedan hacer, para que ustedes puedan ejercitar justamente el cómo calcular transformadas de ciertas funciones. Y de ahí, el saber esto nos va a permitir calcular EDP.
De hecho, vamos a poder aplicar la transformación de Fourier en la ecuación del calor o la ecuación de onda o otro tipo de EDP. Nos va a ser mucho más simple. Porque nos vamos a dar cuenta con una propiedad, bueno, ya no alcanzo a verla ahora, pero la vamos a ver mañana. Una propiedad que me dice, por ejemplo, que la derivada en la primera parte, por ejemplo, yo le dije que la función, claro, parte en un espacio y llega a otro espacio. Entonces, por ejemplo, puede que en este espacio la función que yo quiero sacar la transformada tenga una derivada, no sé, una derivada de segundo orden, por decir algo. Entonces, al pasar a este nuevo espacio, ya deja de ser una derivada. Entonces, se vuelve mucho más simple el problema. Y ahora simplemente me queda como la multiplicación al cuadrado y la función, la nueva función. Entonces, como que me aparece, como que esta parte de acá se transforma simplemente como en la multiplicación de la variable, en segundo orden, cosas de ese estilo. Entonces, por eso la transformación de Fourier es como una herramienta súper poderosa para calcular EDP o incluso otro tipo de ecuaciones. Porque justamente simplifica cosas como esta a cosas como esta. O que también puede complejizar algunas cosas. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Y vamos a ir como calcular el ADP y cosas de ese estilo con este tipo de transformación. Que de hecho, en general, transformación de Fourier es súper útil porque se suele aplicar en muchos campos. Muchos, muchos campos. Quizás lo que más conozco, y que de hecho le puedo dar como un pequeño ejemplo, van a ser como en cuántica, donde ahí se suele ver como cosas de ese estilo, pero simplemente hacer como un como comentario, no va a ser como más que eso. Profe, yo vi que había un video en YouTube de ecuación de la onda con transformada de Fourier. Sí, pues, sí, sí es un clásico. Es como que siempre se suelen resolver cosas con transformación o también con transformación de Laplace. De hecho, si nos queda tiempo, Sí, también vamos a ver lo mismo con transformación de Laplace. Y van a ser súper útil. Bueno, y vamos a verlo. En la próxima clase hasta ante la prueba. Y eso. Si no hay más dudas, lo dejaríamos hasta acá. Así que cuídense, que estén bien. Chaito.